Hoy les voy a hablar sobre la respuesta inmune contra bacterias. Para empezar, primeramente quiero hablarles sobre la estructura bacteriana. Pues van a existir 4 tipos principales de paredes bacterianas. Vamos a tener las dadas por las gram positivas, gram negativas, micobacterias y espiroquetas. En las gram positivas va a estar la membrana y va a estar rodeada sobre peptidoglicano y ácido lipoteicoico. En cuanto a las gram negativas, estas se van a caracterizar por tener 2 membranas. Además de tener 2 membranas, pues en esta membrana externa va a tener liposacáridos y lipoproteínas que van a ser reconocidas. Pero lo que más se cabe destacar de este tipo de bacterias es que van a ser sensibles o susceptibles a la lisis mediada por el complemento. En cambio, los otros tipos de bacterias como las gram positivas, micobacterias o espiroquetas, es necesaria su fagocitosis. Además de que pueden presentar tanto fimbrias, flagelos, cápsulas o microcápsulas que pueden ayudar a que impidan a que sean fagocitados o a la activación del complemento. En cuanto a su patogenicidad, pues van a haber 3 tipos de mecanismos. Pues vamos a tener que estas bacterias se pueden adherir al epitelio, como lo pueden apreciar aquí, y además de que se pueden adherir al epitelio, van a secretar toxinas hacia el tejido, como las pueden apreciar aquí. Además de secretar toxinas hacia el tejido, estos van a producir diferentes efectos sistémicos patológicos. Además vamos a tener que en el segundo mecanismo de patogenicidad, estas bacterias no van a liberar toxinas, pero van a invadir al tejido, los cuales deben ser erradicadas por las células del sistema inmune, como lo pueden apreciar aquí. Además también tenemos el tercer mecanismo que es intermedio, o sea, hay tanto como invasión como liberación de toxinas. Vamos a clasificar a las bacterias para su estudio en las respuestas inmunes, tanto por su mecanismo de acción. Vamos a ver que existen 2 tipos de bacterias, las bacterias extracelulares e intracelulares. Las bacterias extracelulares pueden replicarse fuera del anfitrión o vivir fuera de los fagocitos perfectamente, mientras que las bacterias intracelulares pueden sobrevivir y replicarse dentro de los fagocitos. Además que esto les va a presentar una ventaja de que van a ser inaccesibles ante los anticuerpos. Ahora vamos a tener la primera línea o inmunidad innata, que esta no necesariamente empieza con el reconocimiento de los antígenos, sino que va a empezar como barreras como la piel o superficies epiteliales, las cuales van a limitar la entrada de los microorganismos. Además de que es tan así que la patogenicidad de muchas bacterias va a estar ligada con la capacidad de que puedan sobrevivir a todos los mecanismos antimicrobianos que tiene la piel, ya sea como la producción de ácidos grasos que son tóxicos para estos microorganismos. Además de que en estas superficies epiteliales se van a producir diferentes procesos de limpieza, pues que van a tener también su función antimicrobiana. Además de que también pueden existir cambios en el pH, pues ya sea como en el intestino o la vagina, que estos cambios tan repentinos pueden erradicar a estas bacterias. También tenemos a la flora intestinal o a la microbiota intestinal, pues dado que dentro de esta microbiota van a existir muchos microorganismos, los cuales no nos ayudan. Y cuando ocurre una infección, pues van a entrar microorganismos patógenos, los cuales van a competir por recursos
con estas bacterias de la microbiota. Y estas bacterias de la microbiota van a tratar de erradicar a estas otras bacterias patógenas, ya sea liberando proteínas antibacterianas como la colicina, o incluso también pueden estimular respuestas inmunes para limitar la entrada de microorganismos patógenos. Vamos a tener, ahora retomando, vamos a iniciar con la inmunidad frente a bacterias extracelulares. Estas bacterias extracelulares pueden producir enfermedades por dos mecanismos. Primeramente por inflamación o liberando toxinas, ya sean exotoxinas, liberándoselas hacia el medio, o endotoxinas, que son toxinas que están impregnadas dentro de su pared. Aquí podemos ver diferentes tipos de exotoxinas con su mecanismo, como la listerítica, interrumpiendo la síntesis de proteínas, la del cólera, interfiriendo con los transportes de iones de agua, la tetánica, inhibiendo la transmisión neuromuscular, la del carbunco, interrumpiendo vías de transmisiones de señales bioquímicas cruciales, u otras toxinas que interfieren con funciones normales de las células, pero no necesariamente la asesinan. Vamos a tener que esta respuesta innata van a entrar en juego los PAMs o patrones moleculares asociados a patógenos y los PRR, que van a ser los receptores que reconozcan estas PAMs. Vamos a tener los receptores tipo TOL, que de hecho pueden haber 9 tipos que van a reconocer moléculas microbianas, ya sea como lipopolisacáridos bacterianos o peptidoglucanos. Vamos a tener a los receptores similares a la leptina del tipo C, CLR, que pueden estar receptores para manosa o dectina, porque estos van a reconocer a la manosa y fructosa de la superficie microbiana. También vamos a tener los receptores basureros o CD36, que van a reconocer a los diacilglicéridos microbianos, a los N-formilo, metionina, leucina y fenilalanina, que van a estar los receptores FPR y FPRL1, que van a reconocer péptidos que tienen el N-formil metionilo. Y también vamos a tener los receptores de tipo NOT. En cuanto a los mecanismos que no intervienen ni tanto los linfocitos B ni los T, que son específicos frente al antígeno, vamos a tener aquí tenemos a las bacterias. Estas bacterias van a ser reconocidas tanto como por receptores celulares o por moléculas séricas. En el caso de la proteína C reactiva o la lectina fijadora de la manosa, pues estos van a activar la vía de complemento. En el caso de la proteína C reactiva, me va a iniciar la vía clásica de la lectina fijadora de manosa a la vía de la lectina. Total es que me va a activar el complemento. El complemento, dentro del complemento van a haber proteínas como la C3A y C5A, que van a ayudar con la quimiotaxia o van a opsonizar promoviendo la activación de los fagocitos, o pueden activar a los mastocitos a que liberen histamina y aumenten la permeabilidad vascular. También vamos a tener que otros tipos de células como los fagocitos o células tisulares también van a tener estos receptores que reconozcan estos patrones asociados moleculares a patógenos, que van a producir quimiosinas, pues los fagocitos van a hacer sus actividades fagocíticas, entre otros. En cuanto a la respuesta innata, van a haber dos principales mecanismos. Ya, como mencioné anteriormente, la activación del complemento y la fagocitosis es respuesta inflamatoria. En cuanto a la activación del complemento, en la respuesta innata va a estar dada por la vía alternativa. En las bacterias gram positivas se va a reconocer el peptidoglucano, en las gram negativas el lipopolisacárido que está presente en la membrana externa, y en las bacterias que expresan manosa en su superficie, pues se va a unir la lectina ligadora de la manosa, activando la vía de la lectina.
En cuanto a la activación del complemento por la vía clásica, que no necesariamente se activa solo por anticuerpos, aquí van a entrar las pentraxinas, que las pentraxinas, como la proteína C reactiva o como ser un amyloid protein o proteína amilódica sérica, pues también van a activar el complemento por la vía clásica y van a reconocer a la fosforilcolina y a la fosfatidiletanolamina. En cuanto a los receptores tipo TOL, que van a activarse en cuanto a respuestas de bacterias extracelulares, vamos a tener TLR1, TLR2, TLR4, TLR5 y TLR6. TLR1 junto con TLR2 va a reconocer lipopéptidos bacterianos, TLR2 solo va a reconocer peptidoglucanos bacterianos, el TLR4 conjunto con MD2 va a reconocer lipopolisacáridos, TLR5 va a reconocer a la flagelina bacteriana, TLR2 y TLR6 va a reconocer también lipopéptidos bacterianos. Bueno, ¿cómo es fagocitado esta bacteria? Ya sea en un neutrófilo o un macrófago, que son fagocitos, pues van a iniciar el proceso de la fagocitosis. Es cual es el proceso en cual este microbio se va a interiorizar, se va a meter, por decirlo así, dentro del fagocito. Pero ¿cómo sucede esto? Pues primeramente se tiene que reconocer mediante receptores de patrones moleculares asociados a este patógeno. En este caso sería esta bacteria. Entonces, este receptor va a promover a la fagocitosis, en la cual este receptor, al reconocer a esta bacteria, pues va a hacer que la membrana del fagocito se deforme, tome una forma en la cual pueda engullir a este microbio para después ser interiorizado y se forma una vesícula, que es esta vesícula que tenemos aquí, que se va a llamar fagosoma. También dentro de este fagocito va a estar los lisosomas. ¿Qué son estos lisosomas? Pues estos lisosomas van a tener sustancias microbicidas que van a ayudar cuando este fagosoma y este lisosoma se unan, van a formar al fagolisosoma. Algo que se me olvidó mencionar es que estos receptores, además de promover la fagocitosis, también van a promover señales microbicidas, los cuales van a estimular la producción de especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico y enzimas lisosómicas en los fagolisosomas, que van a permitir destruir a esta bacteria. También vamos a tener que estos receptores, como el que pueden apreciar aquí, los TOL, los de complemento o los de citosina. Por ejemplo, en los receptores para el complemento me van a promover la fagocitosis del microbio. En cuanto a... Y también estos receptores me van a promover a la producción de citocinas proinflamatorias, que me van a promover a una inflamación y ya van a dar indicios para que se estimule la inmunidad adaptativa. Pues también van a promover a la producción de oxidasas y especies reactivas de nitrógeno, especies reactivas de oxígeno o óxido nítrico, que van a llevar a la muerte de los microbios. También vamos a tener péptidos catiónicos,
que van a ser producidos por neutrófilos o ya sea células epiteliales. Estos péptidos catiónicos van a tener una carga positiva, y esto va a tener una razón del por qué. Y es que se van a unir a la pared bacteriana. Y puesto que esta pared bacteriana es de una carga negativa, vamos a tener que en estos péptidos catiónicos va a estar la defensina alfa, defensina beta, pues que estas van a atacar a las bacterias. Van a tener una acción antimicrobiana de una forma directa. ¿Y qué van a hacer estos péptidos? Ya sea desestabilizar la superficie bacteriana, inhibir la síntesis de la pared, la activación de autolisoenzimas o la inhibición enzimática. Ahora vamos a tener la trampa extracelular de neutrófilos. Cuando un neutrófilo reconoce a un microbio, pues puede activar a la enzima PAD4, esta enzima. ¿Y qué va a hacer esta enzima? Esta enzima va a desempaquetar el ADN cromosómico que va para poder formar la red. Además, la membrana nuclear se va a desintegrar, lo cual va a hacer que estas hebras de ADN se liberen, como que pueden apreciar acá, que van a estar conectadas mediante histonas. Y estas hebras de ADN o esta telaraña va a estar impregnada por sustancias microbicidas, las cuales se van a unir y van a engullir a este microbio o a este microorganismo, lo cual lo va a terminar matando por todas estas sustancias microbicidas. Aquí te podemos ver algunos ejemplos de los receptores que participan, como los de manosa, los basureros, los receptores para la fracción cristalizable, para el complemento o los TLR. Ahora iniciamos con la respuesta adaptativa. En la respuesta adaptativa a bacterias extracelulares, el protagonista va a ser la inmunidad tumoral, y esta va a actuar bloqueando la infección, eliminando a los microbios o neutralizando las toxinas que producen estos. Además, va a atacar a los antígenos de la pared celular y a las toxinas que secretan estos microbios. Vamos a tener que los mecanismos efectores de estos anticuerpos van a estar principalmente mediados por IgG, IgM y IgA, que van a neutralizar, opsonizar o van a promover a la fagocitosis. Además, algunos de estos anticuerpos pueden promover a la activación del complemento por vía clásica, tales como IgG1, IgG3 e IgGm, que lo activan de una manera eficaz. IgG2 puede activar el complemento, pero no con una eficacia muy efectiva. Vamos a tener, ahora aquí en este esquema podemos ver los mecanismos efectores de los anticuerpos. Vamos a tener una bacteria que va a ser reconocida por un linfocito B. Este linfocito B se va a transformar gracias a los linfocitos T cooperadores, pero esto es en el caso de antígenos proteicos, se va a transformar en un plasmocito, una célula plasmocítica, la cual va a liberar anticuerpos, y estos anticuerpos van a tener diferentes mecanismos efectores. Pues estos anticuerpos pueden neutralizar a estas bacterias. Estos anticuerpos también pueden marcar estas bacterias, opsonizarlas para que sean fagocitadas. También estos anticuerpos que se unen a estas bacterias pueden activar la vía del complemento, la cual la vía del complemento puede conllevar a que se haga la lisis del microbio, o sea, radicado, promover inflamación mediante C3b o proteínas del complemento que promuevan la inflamación proinflamatorias,
o también a la fagocitosis con bacterias cubiertas como por C3b. Ahora vamos a tener a los mecanismos efectores en cuanto a los linfocitos TCD4. Vamos a tener una bacteria la cual va a reconocer una célula dendrítica. Esta célula dendrítica se la va a presentar, pero ojo, solo se puede con antígenos proteicos. Esto es muy importante. Entonces, al ser reconocida por la célula dendrítica y se la presenta el linfocito TCD4 cooperador, pues este linfocito TCD4 puede tomar varias respuestas. Por ejemplo, la respuesta TH17, en la cual va a producir interleucina 17, factor de necrosis tumoral y entre otras citocinas, la cual va a promover a la inflamación. También vamos a tener la respuesta TH1, la cual va a promover la producción de interferón gamma. Y este interferón gamma va a activar el macrófago y promover la fagocitosis y muerte bacteriana. Y también puede tomar otras vías en las cuales se produzcan otras citocinas y las cuales pueden ayudar a la respuesta de anticuerpos, ayudando a las células B. Aquí podemos tener las funciones antibacterianas de estos anticuerpos, pues pueden evitar primeramente la fijación de estas bacterias. También pueden evitar a que estas bacterias proliferen, ya sea inducen lesiones mediadas por el complemento o pueden bloquear mecanismos de transporte y a los receptores de estas bacterias. Además que también pueden evitar de que estas bacterias evadan a la fagocitación, ya sean neutralizando los repelentes inmunitarios o o frente a las proteínas M y a las cápsulas que facilitan la oxidación a través de los receptores para la fracción cristalizable y el C3. Además de que también pueden evitar lesiones al anfitrión producidas por toxinas, pues ya que estas las neutralizan, o por invasión, puesto que los anticuerpos neutralizan los factores y las enzimas que ayudan con la diseminación. Aquí tenemos en esta gráfica una bacteria la cual no ha sido recubierta con anticuerpos, los cuales muestran de que su supervivencia es muy alta, incluso demasiado alta en comparación a cuando ya entra la inmunidad adaptativa. Esta bacteria ya es recubierta por anticuerpos y pues sus tasas de supervivencia está muy reducida, puede llegar hasta el 1% sin necesidad de usar el complemento. Cuando ya esta bacteria está recubierta por anticuerpos y aparte por proteínas de complemento, pues su tasa de supervivencia va a ser casi nula, va a estar llegando al 0. Ahora seguimos con el choque septímico. Esta es una de las principales consecuencias patológicas por infecciones bacterianas. Pero ¿qué va a hacer este choque séptico? Pues va a causar inflamación y además de que estas bacterias van a liberar toxinas. Como en este choque séptico, estas toxinas van a alterar a los macrófagos, los cuales van a hacer que se produzca mucha citocina. Y pues y además de que van a haber errores en los factores de necrosis tumoral, interleucina 6 e interleucina 1, que se encargan de regular la producción de citocina, los cuales todo este conjunto de factores va a producir una tormenta citocínica, un exceso de liberación de citocina, los cuales van a conllevar con un proceso inflamatorio excesivo, una respuesta inmune excesiva. Pero esto se va a presentar más que todo en personas ancianas
o en niños o personas inmunodeficientes. Ahora tocando con el punto de los superantígenos, en la imagen A podemos ver una célula presentadora de antígeno normal presentando precomplejo de histocompatibilidad 2, complejo mayor de histocompatibilidad 2, un antígeno hacia un linfocito T, pues que está una respuesta inmune normal. No hay ninguna anomalía. Pues sucede con éxito. Mientras que en la imagen B podemos apreciar el superantígeno, que en este caso sería SEB. Lo podemos ver acá. Este sería el superantígeno, que va a ser el superantígeno de la enterotoxina estafilocócica. Pues, ¿qué va a ser este superantígeno? Pues como pueden ver, este superantígeno se va a unir tanto al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 como a la cadena beta del receptor T del linfocito. Y entonces, ¿qué va a producir esto? Pues de que muchos linfocitos T se activen y entonces hagan una activación policlonal. Y entonces estos linfocitos T, en comparación con cuando reconocen un antígeno tradicional, pues la respuesta va a ser muy grande, promoviendo una tormenta citocínica. ¿Y esto qué puede causar? Puede causar un síndrome inflamatorio sistémico. O sea, básicamente el superantígeno induce una respuesta exagerada de parte de los linfocitos T. Ahora, ya finalizando, pues les voy a hablar sobre la evasión inmunitaria de estas bacterias extracelulares. Pues pueden tomar distintos mecanismos, ya sea como la variación antigénica, pueden inhibir la activación del complemento, pueden resistirse a la fagocitación o pueden captar las especies reactivas de oxígeno. Pues vamos a tener, pero ¿cómo pueden estas bacterias evadir el complemento? Estas bacterias pueden presentar una cápsula. Esta cápsula no puede hacer que el complemento no se pueda unir, por lo cual no se active. También van a tener estas superficies externas que van a impedir que el receptor del fagocito se pueda unir al C3b fijado y no se pueda activar. También vamos a tener de que pueden expresar estructuras que pueden inhibir o la unión del complejo MAC o el complejo de ataque a la membrana. También pueden tener enzimas que pueden degradar al complemento fijado o pueden desprenderlo. También podemos tener de que la membrana puede ser resistente a que se una el complejo de ataque. O también tenemos de que estas bacterias pueden secretar proteínas que van a actuar como señuelos y van a hacer que esta proteína del complemento fijada solo se una a esta proteína y no se una como tal a la bacteria. También vamos a tener que estas bacterias pueden presentar unas cápsulas que las van a proteger de la fagocitosis, puesto que no van a dejar que el receptor se una con su antígeno. Ahora vamos a tener la evasión inmunitaria.
Bueno, vamos a tener otros tipos de evasión inmunitaria. Aquí podemos ver que esta bacteria, la Neisseria, tiene distintos mecanismos para validar la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, recuerden que el LPS es reconocido por TLR4. Pero entonces, ¿la bacteria qué hace? Pues le agrega ácido siálico al lipopolisacárido, pues para que sea más difícil de detectar por los receptores. También vamos a tener el cambio de antígenos, pues lo puede cambiar, va a haber una variación en los antígenos y puede que ya no sean reconocidas por el sistema inmune, evadiéndolo completamente. También vamos a tener unas ampollas, pues de que estas ampollas pueden ser reconocidas por el sistema inmune, pero más no van a atacar como tal a la bacteria, evadiendo así la respuesta. También vamos a tener que estas bacterias pueden tener eh, sus propias proteasas que van a destruir a los anticuerpos, ya sea como la proteasa de IgA, que es secretada por esta bacteria y pues va toda proteína IgA pues va a ser destruida para que esta no actúe sobre ella. Y también vamos a tener que puede tener una recombinación, por ejemplo en la pilina. En estas vellosidades como que están hechas de pilina, pueden ser reconocidas algunas partes, pero como están en recombinación, ocurre una recombinación génica y están en constante cambio, puede que ya no sean reconocidas, pues porque está cambiando por una recombinación y puede evadir la respuesta inmunitaria. Eso sería todo en cuanto a bacterias extracelulares.